La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 pueden dejar de usar insulina, pero también quiero ser muy claro, no todas las personas pueden dejar de usar insulina. ¿Por qué? Porque no todas las personas están dispuestas a cambiar lo que tienen que cambiar. Antes se decía la insulina es de por vida, y esto es cierto si tienes diabetes tipo 1 o algún otro tipo de diabetes, pero cuando es una diabetes tipo 2 casi siempre es falso. Tienes una alta probabilidad de revertir este problema. No estoy diciendo que sea sencillo, pero con un plan estructurado, con un plan integral, la verdad es que es súper posible. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, yo soy médico internista, especialista en diabetes y espero que este video te ayude para cambiar tu perspectiva de cómo la insulina no es realmente el problema. Nosotros actualmente trabajamos con un mapa metabólico. Esto es, déjame ver cuál es tu metabolismo y de ahí partimos. Es nuestro enfoque en la Academia Sugar Care que le ha ayudado a más de 5,000 personas revertir por completo la diabetes y muchas de ellas han logrado dejar insulina. Si ya estás cansado de buscar información y quieres una solución real a tu problema, inscríbete en el programa Academia Sugar Care. Es una metodología que te va a guiar paso a paso para que logres tus objetivos. Porque es cierto, la insulina a lo mejor sí te baja el azúcar y te ayuda en ciertos aspectos, pero afecta terriblemente la calidad de vida. Habrá personas que digan, a mí la insulina no me afecta. Y está súper bien, yo no intento convencer a nadie, yo te estoy compartiendo desde mi experiencia cómo se siente la mayoría de las personas que usan insulina y que por lo tanto buscan una alternativa porque no pueden estar así inyectándose toda su vida. Durante mucho tiempo nos han dicho insulinización temprana, esto es, ves a un paciente el día de hoy, tiene el azúcar alta, en 3 meses sigue igual, ponle insulina. No te esperes, doctor, inyéctasela de una vez. Así es como nos entrenan. Y yo estoy de acuerdo si está en una situación de vida o muerte. Pero si no es el caso, es una consulta ambulatoria, no hay complicaciones graves, lo mejor sería buscar cuáles son las raíces de ese problema, porque esa persona no puede seguir bajando su azúcar, corregirlo para que no requiera insulina. Además, recuerda, las personas con diabetes tipo 2 tienen mucha insulina. Si tienen mucha insulina en su cuerpo, ¿por qué habrían de inyectársela? La única razón es porque no se cuidan o se están cuidando de una forma incorrecta, porque como te digo, la mayoría de las personas pueden dejar de usar insulina, pero es bien importante que estés bien seguro de qué tipo de diabetes tienes, y para eso hay ciertos estudios, hay cierta metodología para que tú confirmes cuál realmente es tu tipo de problema. Porque diabetes no solamente existen el tipo 1 y tipo 2, existen un montón de tipos diferentes. Y toda la información que existe acerca de cómo revertir la diabetes se enfoca en diabetes tipo 2. Pero si resulta que tú tienes otro tipo de diabetes, puede que esa información no te ayude a revertirlo porque no es para tu subtipo de diabetes. ¿Quiénes sí y quiénes no pueden dejar de usar insulina? Muy sencillo, depende de dos cosas. Punto número 1, ¿qué tan comprometido estás a cambiar? Si es más o menos, es 7 de 10, entonces yo no le recomendaría a esa persona dejar insulina porque no tiene un compromiso real consigo mismo. Y número 2, ¿cómo funciona su páncreas? Si vemos que esa persona está súper comprometido, 11 de 10, y su páncreas funciona bien, adelante, sí va a ser posible. Pero si esa persona está súper comprometida, 11 de 10, pero vemos que su páncreas como que no funciona muy bien, quizá no sea el momento adecuado. Lo que pasa es lo siguiente, en un principio tu páncreas produce mucha insulina y eso te lleva a la resistencia a la insulina. Después, con el tiempo, el páncreas produce más insulina porque tienes el azúcar cada vez más alto. Si tú no haces nada para corregir ese problema, tu páncreas termina por agotarse. ¿Y qué es lo que hace? Se echa a dormir, comienza a hibernar. Esas células beta que producen insulina no están muertas, están dormidas, están descansando, porque si continúan trabajando, ahora sí se van a morir y ya no van a producir insulina. Lo que tienes que hacer es ayudarle a ese páncreas a reactivarse, a descansar, a quitarle lo que le hace daño. Pero si ese páncreas ahorita casi no funciona, quizás sí sea prudente continuar usando insulina hasta que ese páncreas se reactive. En la Academia Sugar Care abordamos tu metabolismo desde diferentes ángulos, pero es bien importante el descanso y el fortalecimiento de
de tu páncreas, de esas células beta, porque no se trata de que bajes el azúcar y ya. Eso es lo más sencillo, y repetir lo que dice un libro y un artículo es súper sencillo, todo el mundo te lo va a decir. Pero hay cosas que no puedes aprender en los libros, ni en los videos, ni en un artículo, sino que la vida real te va enseñando qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona, porque yo siempre lo digo, juzga las acciones por sus resultados. Es que se recomienda tal cosa, observa el resultado y de ahí juzga. Entonces nos hemos dado cuenta que la alimentación es un pilar del tratamiento, sin lugar a duda, pero no es suficiente, porque hay personas que quitan los carbohidratos, pero aún así el azúcar no les baja de 180 y no pueden dejar de usar insulina. Pero cuando tu enfoque va dirigido a eliminar el exceso de glucosa, quitar tu resistencia a la insulina y fortalecer tu páncreas, es entonces cuando sí puedes revertirlo. Dicho de este modo parece muy sencillo y para algunas personas lo es, pero para otras personas es una lucha constante. No porque los cambios sean difíciles, sino porque no está alineado con su identidad. Cuando uno reprograma su mente para lograr el objetivo, todo es bien sencillo, porque ya dejas de estar a dieta, ya no cuentas las horas del ayuno, ya no te fijas si es verdura, carbohidrato lo que está en el plato. Simplemente tú actúas de acuerdo a lo que te gusta hacer y cómo tú quieres vivir. Y cuando logras ese nivel, el resultado llega como una consecuencia de esa transformación profunda. ¿Por qué muchos pacientes no pueden dejar de usar insulina? Hay muchas razones. La principal es que no permiten que su páncreas descanse. La segunda es que no confían en el proceso o en ellos mismos. Porque hay personas, y te lo digo abiertamente, tienen el azúcar en 70 miligramos, su hemoglobina glucosilada en 4,9, pero no quieren dejar de usar insulina. Y no está mal. El problema es que esa decisión a veces viene del miedo o de la preocupación. Ese es el problema. No puedes dejar que el miedo determine tus acciones. También he visto cómo muchas personas no tienen un plan integral, no tienen una estructura. Por eso en la Academia Sugar Care te damos pasos claros en tu primer mes, en segundo, el tercero, porque si sigues la metodología, sigues tu plan integral con cierta estructura, dándole tiempo al tiempo, logras el resultado. Estas personas lo que hacen, si el azúcar me baja, no me pongo insulina, si me sube, me pongo, si me sube más, me pongo más. Y todo el tiempo están así, confundiendo el metabolismo. Tu cuerpo no sabe si hoy te la vas a poner o no. No hay un plan que lleven a cabo de forma constante. Y así no se puede dejar de usar insulina. Recapitulando, hay dos claves para decidir de forma responsable y cuando sea clínicamente recomendable dejar de usar insulina. Uno, el grado de compromiso que tengas contigo mismo. Si es 7 de 10, no. 8 de 10 tampoco. 9 de 10 tampoco. Tiene que ser un 10 de 10 o bien un 11 de 10. Y número 2, cómo funciona tu páncreas. Si casi no funciona, no te conviene dejarla. Si funciona más o menos, no te conviene dejarla. Si funciona bien o funciona mucho, probablemente sí. Cada caso es diferente, por eso es bien importante que tú conozcas tu metabolismo. Si te interesa ir más allá, inscríbete en nuestro programa Academia Sugar Care. Puedes avanzar por tu cuenta aplicando la metodología o puedes avanzar con mi asesoría si lo ves necesario. Seguir usando insulina puede ser peligroso para muchas personas, no todas. Suspender insulina también puede ser complicado para muchas personas, no todas. Pero también lo es seguir usando insulina sin corregir tu metabolismo. Este problema te lleva a más complicaciones que cualquier otro escenario. Espero que este video te ayude para que cambies tu perspectiva acerca del uso de insulina, porque el enemigo no es la insulina, es la falta de conciencia metabólica.